Iglesia, buenos días. Damos gracias al Señor porque nos concede estar reunidos para adorarle. Así que vamos a encomendarnos a Él nuevamente para que nos ayude, nos conceda aprovechamiento de su gracia para adorarle con la exposición de la palabra y la audición de la misma. Así como están, oremos. Señor, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de cantar a ti, de orar a ti por medio de Cristo. Señor, gracias por concedernos hoy congregarnos, darnos la vida para esto, para adorarte por medio de Jesucristo. Pero también, Señor, muy conscientes de nuestra necesidad de ti, expectantes de tu bendición en medio de esta adoración. Por eso, Padre, nos encomendamos a tus paternales manos mientras te adoramos, yo exponiendo y mis hermanos oyendo, para que uses poderosamente tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y supla, Señor, la necesidad más grande que tenemos, y es la de aprender a glorificarte mejor cada vez y gozar de ti. Señor, derrama abundante bendición en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y nos encomendamos a ti. Amén. Hermanos, cada mes estamos tratando de compartir con la iglesia un tema llamado las doctrinas de la gracia. Y cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, nos referimos particularmente a 5 doctrinas, todas las cuales hacen parte de una estructura interdependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos sostener 4 de las 5 o 3 de las 5 sin hacer daño a nuestra comprensión sobre la salvación. Debemos sostener las 5. Ellas constituyen entonces una cadena interdependiente en donde una depende de la otra y explica la otra. Y nuestro hermano Jaiber, en semanas pasadas, ya comenzó a explicarnos una de esas doctrinas de la gracia, que fue la elección incondicional. Lo que hacen estas 5 doctrinas de la gracia es enseñarnos, como están expuestas en la Escritura, que la salvación es por gracia. Por eso se llaman las doctrinas de la gracia. Es decir, que la salvación es de tipo monergista, no sinergista. Monergista es que solamente uno trabaja. Sinergista es que trabajan 2 o más. Y para la salvación realmente solo uno ha hecho todo el trabajo y es Dios. Por eso la salvación es monergista, no sinergista. Y las 5 doctrinas de la gracia nos ayudan a entender mejor cómo es que la salvación es absolutamente por gracia y es una salvación monergista en donde solo uno ha trabajado. Por eso, hermanos, cuando de las 5 doctrinas de la gracia creemos solo 4 o 3, como pasa en algunos casos, ya la comprensión sobre la salvación se va a ver seriamente afectada. Es por eso que estamos nuevamente, hermanos, recordando estas 5 doctrinas de la gracia y hoy vamos a ver una segunda doctrina de esta cadena interdependiente de las doctrinas de la gracia, es la depravación total. Ya nuestro hermano nos compartía sobre la elección incondicional y aprendíamos que la elección se dio antes de la fundación del mundo sin que Dios hubiese tenido en cuenta nada en nosotros para escogernos. Pero ahora queremos entender cómo es que los escogidos, que en el tiempo son llamados a la salvación, han podido verdaderamente atender al llamado, siendo que la condición del hombre que es llamado, porque es elegido, es una condición de depravación total. ¿Cómo alguien depravado totalmente puede atender al llamado del Evangelio? Bueno, la próxima doctrina nos va a explicar mejor eso, pero hoy queremos ver
¿Qué significa eso de la depravación total? Toda persona escogida por Dios en el tiempo será llamada, pero Dios llama a hombres en absoluta depravación por el pecado. Hermanos, precisamos entender bien qué significa el pecado a la luz de las Escrituras y así poder apreciar también mejor la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un buen lugar para comenzar es definir qué es pecado. Quiero que por favor, hermanos, me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, y nos ubiquemos en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Notan ustedes una definición ahí muy sucinta del pecado? Dice el apóstol Juan, pues el pecado es infracción de la ley. Es una definición sucinta, suficiente, bíblica, acerca del pecado, muy buena, por cierto, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y quiero que miremos otro pasaje en donde Pablo va en la misma dirección en la definición de pecado. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Recordemos que Juan dijo: pecado es infracción de la ley. Y en Romanos 5:17 Pablo dice así: pues si por la transgresión, noten esa palabra, transgresión, de uno solo reinó la muerte, y bueno, todo lo que demás dice, pero quería que colocaran sus ojos en la palabra transgresión. Evidentemente Pablo está pensando en ese primer pecado que cometió nuestro padre original, raíz de la humanidad, Adán, allí en el Edén. Y le llama transgresión, que va en la misma dirección de lo que Juan dijo: pecado es infracción de la ley. Así que si podemos definir el pecado, lo más ajustados a la Escritura, de manera sencilla, es esta definición: pecado es transgresión de la ley de Dios o rebelión contra la ley de Dios. Transgresión de la ley de Dios. Ahora, ya que tenemos esa definición en mente, me gustaría, hermanos, que pudiéramos ver rápidamente por qué Juan y Pablo definen el pecado como transgresión de la ley. Y yo quiero que para mirar esto, veamos aquí mismo en Romanos 5 otros versos. Por ejemplo, miremos el verso 12. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué suceso tiene Pablo en mente? La caída en el Edén. ¿Y cómo le llama a lo que Adán cometió allí? Pecado aquí. Por tanto, ¿como el qué? Pecado. ¿Por qué es importante este hecho, hermanos? Porque evidentemente, Pablo tiene aquí en mente lo que ocurrió allí en el Edén con Adán, pero si ustedes van a Génesis capítulo 3, que es donde se relata la caída, allí no aparece la palabra pecado. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra pecado es en Génesis 4, cuando Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta. Pero antes, en el Génesis no aparece la palabra pecado. Sin embargo, Pablo asume, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que Adán cometió fue un pecado, aunque en Génesis 3 no se diga pecado. Por eso dice el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo. No hay duda de lo que Adán cometió fue un pecado, aunque en Génesis no aparezca la palabra pecado en el 3, sino hasta el 4. ¿A qué voy, hermanos? ¿Por qué Pablo y Juan hablan del pecado como una transgresión?
y particularmente de la ley de Dios. Bueno, hermanos, pues porque cuando vamos a Génesis 3 y vemos qué fue lo que transgredió Adán, nos damos cuenta que lo que transgredió fue una ley. ¿Cuál ley? El Señor dijo: Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es una ley expresa en el Edén de parte de Dios. Y precisamente fue esa ley la que Adán transgredió. Por lo tanto, el pecado es definido como transgresión de la ley de Dios. Por eso es que Pablo le llama a lo que pasó allá en el Edén pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. Y lo que hizo Adán fue transgredir la ley. Bueno, hermanos, muy bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos han propuesto definiciones acerca del pecado muy ingeniosas, como que el pecado es el yo, el ego, la egolatría, el pecado es incredulidad, en fin. No. Esas podrán ser consecuencias, pero el pecado definido es transgredir la ley de Dios y nos quedamos con esa definición que es bíblica y suficiente. Ahora que tenemos en mente esa definición, tenemos que pasar, hermanos, a revisar, cuando hablamos de pecado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, sí, transgresión de la ley de Dios, pero la Biblia presenta por lo menos dos clases de pecado. Y cuando ustedes y yo hablamos de pecado, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando expresamos, cuando pensamos en la palabra pecado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así que, hermanos, habiendo visto la definición de transgresión de la ley de Dios, es decir, tratando de definir el pecado, vamos a encontrar que las Escrituras nos hablan de dos tipos de pecado. Y es importante que cuando usted y yo hablamos de pecado, sepamos a cuál de las dos clases nos estamos refiriendo. Ahora, realmente es el pecado en singular, pero la Biblia, dentro de ese pecado en singular, hace una distinción entre dos tipos de pecado que vamos a estar revisando. Por un lado, la Biblia dice del pecado que es un problema legal. Pero por otro lado, la Biblia también dice que el pecado es un problema moral. Recapitulemos. La Biblia presenta el pecado como un problema legal, pero también lo representa como un problema moral. Para iniciar, el problema legal nos comunica la idea de que es un problema fuera de nosotros. Es legal, es un acto judicial, fuera de nosotros. Pero moral nos comunica la idea de que es algo que ocurre dentro de nosotros o en nuestra experiencia humana. Problema legal, problema moral. Problema legal, fuera de nosotros, problema moral, dentro de nosotros. Y la Biblia entonces muestra el pecado en esas dos formas. El pecado es un problema legal, pero también es un problema moral. Así como cuando ustedes y yo hablamos de pecado, tenemos que estar pensando en qué queremos decir con pecado y también como creyentes, qué tenemos que ver con el uno y el otro, con el problema legal y con el problema moral. Así que, hermanos, primero miremos el pecado como problema legal. Cuando hablamos del pecado como un problema legal, nos estamos refiriendo a esa clase de pecado que en la Biblia es imputado. Imputado, es decir, tiene que ver con un acto judicial y una imputación de cargo. Es un problema judicial, legal, es decir, el pecado imputado es un problema legal. Hablamos de pecado imputado cuando estamos pensando en el problema legal del pecado, es decir, eso que fue imputado fuera de nosotros. Ahora, cuando el pecado no es imputado en la Biblia, entonces es transmitido. Por eso, esas son las dos clases de pecado. Legal, moral. Legal, pecado imputado. Moral, pecado transmitido. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar sobre el pecado legal.
o el problema legal, del pecado. El pecado imputado, le conocemos imputado porque nos ha llegado a nosotros a través de la imputación, no de la transmisión, sino de la imputación, es decir, a través de un acto judicial fuera de nosotros, fuera de nuestra experiencia humana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando usted todavía no había sido concebido en el vientre de su madre, ya en el decreto de Dios estaba que usted existiría. Y ya, antes de usted ser concebido en el vientre de su madre, ya pesaba sobre usted un acto judicial que lo declaraba culpable. Ese es el pecado imputado o el problema legal del pecado. ¿Notan? No hace parte de la experiencia humana porque es un acto judicial que no tiene que ver nada con nuestra existencia, ni nuestros actos, nada de eso. Es una situación judicial imputada. Es un problema legal. Quiero que miremos, entonces, hermanos, qué es lo que está aquí en el centro de la definición del problema legal del pecado. Y es que la culpa de Adán por su pecado fue imputada legalmente a toda su descendencia. Ese es un problema legal. No importan los actos, no es por los actos, no es si fue mejor o si fue peor, no tiene que ver nada con eso. Por el solo hecho de ser parte de la raza humana, descendientes de Adán, la culpa de él fue imputada a toda su descendencia. Un proceso legal. Esto es legal, por eso imputación. Entonces, hermanos, cuando hablamos de pecado imputado, estamos hablando de que la culpa de Adán fue imputada a toda su descendencia de manera legal. Es un acto judicial fuera de la experiencia. Es una realidad fuera de nuestra experiencia, de tal manera que antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, ya pesaba sobre los que, por decreto de Dios, llegaríamos a existir una culpa. Un acto judicial. Bien, hermanos. Vamos a ver pruebas bíblicas de el pecado imputado o el problema legal del pecado. Aquí mismo en Romanos 5, el versículo 12 es iluminador. Dice el verso 12 nuevamente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren la sentencia, todos pecaron. Cuando Pablo escribió este versículo, no sabía que ustedes y yo íbamos a existir. Pero sabía algo inspirado por el Espíritu Santo, que todos los que por decreto de Dios tendrían que existir, ya nacerían, o serían concebidos más bien, con un problema legal encima. Pecado imputado. Es decir, la culpa de Adán también es la culpa de toda su descendencia. Y por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Pablo no necesita esperar a ver si nacerá algún ser humano que tal vez sea diferente a los demás. No tiene que esperar a eso. La sentencia es clara. Todos pecaron. Todos los que existan, todos pecaron, sin excepción. Esto es interesante. Aquí entonces podemos ver una enorme evidencia del pecado como problema legal, o sea, imputado. Todo ser humano tiene este problema judicial encima desde el momento de su concepción. Miremos el verso 19 también, del mismo capítulo. Romanos 5, 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. La palabra constituidos da la idea de una imputación legal. No es algo de la experiencia, no es porque se portó mal, no es nada de eso. No, es una imputación legal, es un acto judicial sobre toda la descendencia de Adán. Ahora miremos 1 Corintios 15, por favor. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Miramos el verso 22. Dice así el versículo 22 de 1 Corintios 15. Porque así como en Adán
¿Todos qué? Mueren. Otra vez, esto es un acto judicial en el que se declara que en Adán todos han muerto porque todos han pecado en el sentido, no de los actos, vuelvo y reitero, no, sino el sentido de una imputación legal. Así que cuando usted lee aquí en el verso 22, todos mueren y usted razona, ¿por qué mueren? Porque pecaron. ¿Pero pecaron en qué sentido? No estén pensando en pecaron porque cometieron actos pecaminosos, no. Estamos hablando del pecado como un problema legal, es decir, por imputación. La culpa de Adán pasó a todos sus descendientes. Esto es un acto judicial, legal. Por eso es el problema legal del pecado. El pecado imputado, entonces, es el asunto legal del pecado. Revela el problema legal del pecado. Ahora bien, una pregunta que aún entre creyentes puede surgir y que de hecho ha surgido hace tal vez 2 años, si no estoy mal, recuerdo una hermana en la fe, una hermana genuina preguntarme, hermano, ¿por qué yo tengo que asumir las consecuencias de lo que otro ha hecho? Y puede ser una pregunta que ronde nuestras mentes aún en medio de estar examinando el pecado imputado. Hermanos, creo que hay 2 maneras de responder a esta pregunta. No creo que sean 2 razones que satisfagan nuestro morbo por llegar al fondo del asunto. Pero creo que son suficientes y debemos descansar en ellas. La primera razón es que Dios lo quiso así. La segunda razón puede darnos alguna luz para que lo primero no suene tan seco. Y es que el Señor ha organizado a la humanidad de manera corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor no ve a la humanidad como individuos aislados el uno del otro. El Señor ve a la humanidad corporativamente. Es decir, el Señor ha organizado a la humanidad bajo el principio de representatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor ve a la humanidad siempre en conjunto y la ve representada por alguien. Así Dios organizó a la humanidad. Y por eso entendemos mejor, tal vez no plenamente, pero mejor, por qué el pecado de uno afecta a todos. En el caso de Adán, como representante de la raza humana. Específicamente Adán. Nadie más, Adán. Ni siquiera Eva. Adán es el representante de la humanidad. Por eso cuando Eva pecó no pasó nada. Pero cuando Adán pecó, pasó todo. Porque Él es representante de la humanidad y porque Dios le ha placido organizar a sus criaturas humanas representativamente. Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a ir a Génesis capítulo 5. Simplemente vamos a usar este pasaje como una ilustración de este punto, de que Dios ha organizado a la humanidad bajo el principio de representatividad. Dios no ve a la humanidad como individuos aislados, sino ve a la humanidad corporativamente y representada por alguien. En Génesis capítulo 5, versículo 2, leemos algo muy interesante. Dice así: varón y hembra los creó. Allí se está hablando de ¿cuántos individuos? De 2, varón y hembra. Pero miren lo que sigue diciendo. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos 2 en singular Adán. Bueno, puede parecer raro porque ustedes dicen, bueno, pero la mujer tenía su nombre, era Eva. No estamos negando eso. Lo que estamos diciendo es que desde otra perspectiva, Dios ve a toda la humanidad representada en un hombre. Por eso dice, llamó al hombre y a su mujer Adán, es decir, que en un sentido Eva era Adán. La palabra Adán se puede traducir como humanidad. La palabra Adán se puede traducir como hombre. Es por eso que cuando ustedes y yo decimos los derechos del hombre, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A un hombre en especial?
No, nos estamos refiriendo a este principio de representatividad. Los derechos del hombre, decir hombre, es decir, los derechos de Adán. Pues la palabra Adán se puede traducir como hombre o humanidad. Y por eso el Señor llama tanto al hombre como a la mujer Adán, es decir, hombre. Es por eso que ustedes y yo, por voluntad de Dios, ¿cómo le llamamos a la humanidad entera? El hombre. Y hoy hay gente que pelea con eso y contra eso. Absurdo. Así el Señor ha organizado la humanidad, corporativamente y bajo el principio de representatividad. Por eso es que usted y yo, cuando hablamos de la humanidad, no decimos la mujer, decimos el hombre, porque toda la humanidad está representada en un hombre, en Adán. Por eso hablamos de los derechos del hombre, por eso cuando decimos la humanidad de este tiempo está en crisis. Cuando decimos humanidad en singular, nos estamos refiriendo a todos los hombres, mujeres, toda la raza humana, pero en singular, ¿notan? Hermanos, entonces, el recordar que Dios ha organizado a la humanidad bajo el principio de representatividad nos ayuda a entender por qué el pecado de uno fue el pecado de todos. Así Dios ve a sus criaturas humanas. No los ve como individuos. Es por eso, hermanos, que en el día del juicio final nuestro representante va a ser clave. Y solo hay dos representantes. O Cristo o Adán. Estás en Adán, mueres eternamente. Estás en Cristo, eres salvo eternamente. No hay más. No podemos allá presentarnos por nosotros mismos. Como que yo soy Andrés y he hecho esto y lo otro. No hay tal cosa, hermanos. Dios no ve a la humanidad como individuos aislados, los ve corporativamente. O estás en Cristo o estás en Adán. No hay más opción. Representativamente. Bien. Así que, hermanos, esto es también un hecho lógico. Es un hecho lógico, hermanos. Así que cuando uno se pregunta, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de otro? Refleja una falta de entendimiento acerca de cómo Dios ha organizado a la humanidad y además que es un hecho lógico. No solo teológico, sino también lógico. Miren, déjenme darle casos de que esto es lógico. Cuando un padre de familia se traslada de país, ese padre va con sus hijos y ese padre va a gestionar la nacionalidad de sus hijos conforme a la nacionalidad de ¿quién? Pues de su papá. Esto es el principio de representatividad. Es obvio. No es que los niños pueden escoger, estoy viviendo en Estados Unidos, pero quiero que la nacionalidad me salga de Rusia. No se puede. Es donde está el papá. Es un principio lógico de representatividad. Los hijos asumen lo de su padre, su nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Es lógico. Ahora, otro caso. Cuando un gobernante le declara la guerra a una nación, ¿se la está declarando al gobernante de esa nación solamente? No. Si fuera así, pues los dos salgan con espada y desen juntos y ya, se acaba el conflicto. Se la está declarando a él y a quién más, a la nación que él representa. Ahora de vuelta, cuando una nación le declara a un gobernante la guerra, ¿a quién se la está declarando? ¿Van a venir ejércitos y va a venir toda esa gente con actitud bélica solo contra el rey o contra el gobernante? No, es contra él y contra todo el pueblo que él representa. Hermanos, así funciona la vida, porque el Señor la organizó bajo el principio de representatividad. Está muy bien. Bueno, muy bien, hermanos, habiendo aclarado eso, entonces tenemos que el problema legal del pecado significa que la culpa de Adán ha sido imputada a toda su descendencia y es a lo que llamamos el pecado imputado. Pero ahora, las Escrituras también presentan que el pecado es un problema no solo legal, sino también moral. Moral. Y cuando hablamos de moral, entonces, ya no estamos hablando de algo que ocurre fuera de nosotros, sino algo que ocurre en nuestra
experiencia. Experiencia. Bien. Y hermanos, pregunto, ¿desde cuándo nosotros somos personas? Muy bien, desde el momento de la concepción. Es por eso que el aborto es un homicidio. Porque el ser humano, no a los 7 meses de gestación, no a los 8 meses de gestación, no al nacer, no, desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que hay una fecundación por la unión del óvulo y el esperma, allí hay una persona. Así que la experiencia de persona de ese ser es desde ese momento. Así que cuando hablamos del pecado como un problema moral, estamos hablando de una experiencia desde ese momento, desde la concepción misma. Así que el pecado también es un problema moral, no solo legal, sino también es un problema moral. Es decir, hace parte de nuestra experiencia humana, una experiencia que empieza desde el momento de la concepción. A este pecado se le denomina ya no pecado imputado, porque es algo legal, sino pecado transmitido. Entonces, vamos recapitulando. El pecado como problema legal se le llama pecado imputado. Y el pecado como problema moral se le llama pecado transmitido. ¿Cómo se transmite? Se transmite por generación ordinaria o natural, es decir, de padres a hijos. Así, de generación en generación. Note que hay una gran diferencia entonces entre el pecado imputado y el pecado transmitido. El pecado imputado no pasa de generación a generación, no pasa de manera ordinaria o natural, sino que es un acto legal. Pero en cambio, el pecado transmitido va pasando de generación a generación por generación ordinaria o natural. Es decir, de padres a hijos, como naturalmente se extiende la raza humana. Pero hermanos, es precisamente a este pecado transmitido al que le llamamos depravación total. Es decir, cuando hablamos de depravación total no estamos refiriendo a el problema legal. Cuando hablamos de depravación total nos estamos refiriendo al problema moral. Es decir, al pecado transmitido, el que se experimenta en los miembros, el que se vive. Esa es la depravación total. Y hermanos, bíblicamente, tanto el pecado imputado como el pecado transmitido matan eternamente. Matan eternamente. Hermanos, yo quiero que aquí hagamos un pequeño paréntesis y dimensionemos la gravedad del pecado. Es que no es solo el hecho de que alguien cometa actos de pecado. Es que sin cometer un solo acto de pecado observable, ya hay una imputación legal. Es decir, estamos remuertos. No hay alguna opción de vida. No hay necesidad ni siquiera de cometer el primer acto pecaminoso para ya estar muertos. Hermanos, el pecado entonces en la Biblia engloba un gran problema, tanto legal como moral, que deja al ser humano sin ningún vislumbre de escape y de vida. Es un problema serio. Y cuando usted y yo miramos la magnitud de este pecado, entonces apreciamos la magnitud de la obra ¿de quién? De Cristo, que ha venido para resolver el pecado tanto legal como moral. Ahora, como el pecado transmitido, que lo hemos estado viendo desde el enfoque de un problema moral, como este pecado transmitido es también denominado la depravación total, tenemos entonces que ir observando las diferencias, ¿no? Miren que en el pecado imputado
¿Qué es lo que se imputa? La culpa de Adán. Pero en el pecado transmitido, ¿qué es lo que se transmite? La corrupción de Adán. La corrupción. Se imputa la culpa, pero se transmite la corrupción. Nuestros hijos son corruptos porque nosotros somos corruptos. Y nosotros somos corruptos porque nuestros padres antepasados, todos los antepasados han sido corruptos. Y si hay alguien aquí que sea hijo de una madre, pero no tenga un padre terrenal, está libre de pecado. Pero todos tenemos un padre terrenal, que iba con nosotros o no, que está con nosotros o nos abandonó, no importa, pero todos tenemos un padre terrenal. Y por ese padre, yéndonos hacia atrás hasta Adán, hemos venido recibiendo el pecado transmitido o la corrupción moral, la depravación total. Ahora, hermanos, ese nombre, depravación total, es preciso aclararlo, porque tal vez tenemos nociones equivocadas de lo que significa la depravación total. Es que ese es el nombre que ha recibido la doctrina, y como a veces el nombre no ha sido tan bien comprendido, algunos prefieren llamarlo de otra manera, como corrupción moral, corrupción radical. Está muy bien, pero el nombre oficial, teológicamente hablando, de esa doctrina es la depravación total, y tenemos que lidiar con ese nombre. ¿Qué entendemos por depravación total? Así que hagamos algunas precisiones rápidas, hermanos. Cuando hablamos de depravación total, no nos estamos refiriendo a que los hombres sean todo lo malo que podrían llegar a ser. Otra vez, cuando hablamos de depravación total, no nos estamos refiriendo, o esa doctrina no tiene la intención de comunicar la idea de que el hombre puede llegar a ser tan malo como podría ser. No. Imagínense ustedes que todos los seres humanos viviéramos con todo el potencial pecaminoso que tenemos. Con todo, al límite. No estaríamos vivos. No habría nada del hoy. No estaríamos. Constantemente nos estaríamos matando. Y haciendo cosas abominables que nos acabarían inmediatamente. Gracias a Dios por la gracia común. La gracia común es esa benignidad de Dios a través de la cual Él hace muchas cosas, pero una de ellas, restringir que el mal se salga de los límites que Dios le ha puesto. Gracias a Dios por la gracia común. Nadie ha llegado a sus límites, a su potencial pecaminoso. Ni Hitler, ni nadie que usted pueda tener en este momento en su cabeza. Nadie ha llegado al potencial. Pero imagínense si esas personas hubieran llegado al potencial de su pecaminosidad. Imagínense si nosotros llegásemos al potencial de nuestra pecaminosidad. No habría iglesia, no habría nada, hermanos. No podríamos vivir los unos con los otros. Gracias a Dios por la gracia común, pero aún más, ya muy específicamente, gracias a Dios por Cristo en la vida de los redimidos. Por eso duele tanto, hermanos, cuando un redimido peca. Por eso yo me duelo cuando veo pecado diario en mi vida. Porque la redención ha sido tan hermosa, tan preciosa, y algo aquí todavía sigue resistiéndose, pero no domina, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, tenemos aquí el pecado expuesto de dos maneras, como un problema legal y como un problema moral. Problema legal, es decir, pecado imputado; problema moral, pecado transmitido o depravación total. Entonces, depravación total no significa que cada ser humano llegue a ser tan malo como podría llegar a ser. Lo que sí significa es que todas, por eso depravación total, adjetivo de depravación, total. Ese total es de todas las partes y facultades del ser humano han quedado seriamente afectadas por el pecado. Todas. Eso significa total en la expresión depravación total.
que todas las partes y facultades del ser, es decir, cuerpo, conciencia, mente, emociones, voluntad, todas las partes y facultades del ser han quedado afectadas seriamente por el pecado. Por eso, depravación total. Ese total, entonces, no significa que cada ser humano llegará a ser lo más malo que puede hacer, sino que todas sus partes y facultades de su ser han quedado afectadas seriamente por el pecado. No hay una parte que quedó exenta de afectación del pecado. Todas sus partes, cuerpo, su mente, su conciencia, su subconsciente, sus emociones, sus afectos, su voluntad, todo quedó afectado por el pecado. Por eso, depravación total. Total, entonces, se refiere a todas las partes y facultades del ser. Por eso, hermanos, cuando alguien piensa que hay una partecita que no quedó tan afectada del pecado, todo lo que se daña es la doctrina de la salvación. Deje usted una sola parte del ser libre de la depravación total y ya la doctrina de la salvación le cambia. Porque si hay una parte medio averiada, no depravada, sino medio afectada, entonces, ¿el hombre qué puede hacer? Medio algo para su salvación. Y si hace medio algo para su salvación, ya no es una salvación monergista, sino sinergista. Dios trabajando el 90% y el medio enfermo o el medio muerto haciendo algo más. ¿Ven, hermanos, la gravedad de no entender bien esta doctrina? Y también lo benéfico de entenderla adecuadamente. Depravación total. Todas las partes del ser, cuerpo, mente, emociones, voluntad, conciencia, subconsciente, todo quedó seriamente afectado por el pecado. Depravación total. Ahora, hermanos, depravación total tampoco significa que el ser humano no puede hacer cosas virtuosas. A veces hay esa equivocación. Se piensa depravación total, entonces el hombre no puede hacer nada bueno. Bueno, hay que aclararlo. Porque los depravados totalmente todavía tienen grandes inventos científicos. Los depravados totalmente todavía escriben cosas virtuosas, todavía inventan cosas tremendas. El depravado totalmente todavía puede ser un excelente ingeniero, todavía puede darnos muchos recursos que aprovechar. Entonces, depravación total no significa que el hombre no podrá hacer cosas virtuosas. Lo que sí significa es que ahora ninguna virtuosa obra que haga será para la gloria de Dios. Eso es diferente. Ya su inteligencia no es para la gloria de Dios. Ya sus virtudes, sus actos buenos, ya ninguno será para la gloria de Dios. Y hermanos, ese es un pecado gravísimo a la luz de las Escrituras, porque Isaías dice, el Señor, no daré mi gloria a otro. Es un pecado gravísimo. Pero el depravado totalmente todavía puede hacer cosas virtuosas. No ha perdido la inteligencia, pero ya no podrá hacer esto para la gloria de Dios. Así que vamos haciendo aclaraciones. Hermanos, la depravación total tampoco significa que los seres humanos no tienen una mínima conciencia de lo que es bueno y malo. Eso no significa. Depravación total significa que esa conciencia de lo bueno y de lo malo no les sirve para entender su pecaminosidad ni la salvación en Cristo. Pero todo depravado totalmente, todo, sin excepción, todavía tienen una mínima conciencia de lo que es bueno y malo. Hermanos, en todas las naciones actualmente, y en todas las épocas se ha hecho así, todas las naciones o reinos han tenido que tener un documento en donde hay leyes de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué todos los países tienen constituciones? Hasta los países más pequeños. Porque todo ser humano, visto corporativamente, entiende que hay cosas buenas y que hay cosas malas. No hay un país
en donde las personas elogien, por ejemplo, la violación. Que hay violadores, sí, pero los violadores entienden que lo que están haciendo es malo. No hay un país en donde se elogie la muerte. Habrán asesinos, sí, pero no hay ningún lugar en donde se diga, vemos que cometer homicidio es algo virtuoso y es valioso para nuestras vidas. No hay ningún lugar en donde haya eso, porque en todo ser humano, aún depravado totalmente, hay una mínima conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que, hermanos, la depravación total no significa que el ser humano perdió la imagen de Dios, pero sí significa que esa imagen quedó averiada, estropeada, destrozada. Pero algo de la imagen de Dios todavía queda en cada ser humano. Déjenme ilustrarles esto con un vaso de agua. Si ustedes aplican allí una gota de veneno, ¿creen que ya toda el agua quedó envenenada? Con una sola gota de veneno. Claro, no necesitamos seguir echando veneno para que quede más envenenada. Con una sola gota ya quedó envenenada. Es lo mismo que pasa con la depravación total. La depravación total significa no que hemos llegado a ser lo más malo que podríamos llegar a ser, sino que simplemente el pecado afectó todas las partes y facultades del ser humano, todas. El pecado ha afectado todas esas partes. Entonces, hermanos, cuando hablamos de depravación total, nos estamos refiriendo a el pecado transmitido. Es decir, que la corrupción de Adán ha pasado a todos sus descendientes por generación ordinaria o natural y nos han dejado, entonces, dos manifestaciones. Esa depravación total tiene dos manifestaciones que es importante que las revisemos. Quiero que me acompañen a una serie de pasajes, hermanos. Vamos a Salmos 51, Salmo capítulo 51. Versículo 4 y versículo 5. Salmo 51, versos 4 y 5. Dicen así estos versos. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Por favor, no vayan a estar pensando en lo absurdo. Es decir, en que David está diciendo que cuando su mamá quedó embarazada de él, ella estaba en una fornicación, en un adulterio. Lo que está diciendo David es que en el mismo momento en que comenzó su existencia, o sea, en la concepción, ya era pecador. Ahí estamos hablando de una naturaleza en la experiencia. En la experiencia, porque desde la concepción, no estamos hablando del imputado, que es un acto legal, sino estamos hablando del que comienza desde la concepción. Es decir, que David reconoce que aunque allí, en su fase embrionaria, en donde tal vez no son tan evidentes los actos pecaminosos, ya él se reconoce ¿qué? Pecador, porque reconoce que ya tiene un problema de inclinación al pecado. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos niños tan pequeños, los que tenemos pequeñitos, hijos pequeñitos, bebés, ya podemos ver en ellos, tal vez no un homicidio, tal vez no un atraco, tal vez no una fornicación, pero ya vemos una naturaleza inclinada a el mal, ¿no? Así cuando los bebés los tienen uno en los brazos y a veces cuando el bebé pega así palmaditas en la cara, uno, ¡ay, qué ternura, qué criatura! Lo que está tratando es de darle a uno una bofetada en rebelión por su naturaleza. Para uno esto es tierno. No es tierno en su esencia. En su esencia es un problema desde la concepción.
Hay una naturaleza. Entonces, cuando hablamos de depravación total, estamos hablando de dos manifestaciones de la depravación total. Uno, una naturaleza interna inclinada al pecado. Sin necesidad de actos, ya hay una naturaleza inclinada al pecado. Pensamientos inclinados al pecado, sentimientos inclinados al pecado, planes inclinados al pecado, una conciencia inclinada al mal, manchada por el pecado, sin necesidad de cometer un acto pecaminoso. Miremos Salmo 58 también. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, 3. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Aquí hay una información teológica muy importante, hermanos. Y es que el impío es impío ¿desde dónde? Desde la matriz. Desde la matriz. Este es un problema muy serio. Ahora, vamos sumando. Vamos sumando. Ya hablamos de un imputado. Y hay un problema imputado. Ahora, más encima, hay una naturaleza corrupta en verdad que es experiencial, que vemos que está inclinada al pecado. Pensamientos inclinados al pecado, afectos inclinados al pecado, planes inclinados al pecado. Ahora estamos hablando de la experiencia, ya no de lo judicial, que ya es un problema, ya mata, estamos muertos. Es como, no sé si teológicamente esto sea aceptable, pero antes de nuestra concepción ya venimos muertos, en la concepción estamos remuertos, aplastados doblemente. Es un problema, hermanos, grave. Su magnitud es casi incomprensible. Así que no es solamente la naturaleza inclinada al pecado, ya es un acto judicial que pesa. Pero ahora se suma una naturaleza inclinada al pecado. Y luego los actos resultantes. Entonces, depravación total significa una naturaleza inclinada al pecado, pero también sus actos resultantes. Vamos a Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7. Miremos versículos 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Leemos así. Porque de dentro del corazón, noten cómo Jesús trata el asunto de la depravación total. Y empieza por donde debe comenzar la depravación total. ¿Por dónde? Por el fundamento de los actos, la naturaleza inclinada al pecado. Dice el Señor Jesús, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Notan ustedes cómo el Señor Jesús le dio tratamiento aquí al tema de la depravación total? Aquí el Señor expuso lo que significa la depravación total en sus dos manifestaciones. Es decir, en una naturaleza corrupta, inclinada al pecado, pero también en los actos pecaminosos resultantes. Así que cuando pensamos en depravación total, estamos pensando en un problema moral de la experiencia humana que viene desde la concepción y que se manifestará en una naturaleza inclinada al pecado y, por ende, unos actos pecaminosos resultantes de esta naturaleza. El problema de la depravación total es grande, es enorme. Es por eso que cuando se afirma que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, esa es una manera de no entender la magnitud del problema del pecado de Adán. Que primero es la culpa imputada y luego es la corrupción transmitida.
Culpa imputada, corrupción transmitida. Culpa imputada de manera legal, corrupción transmitida de manera experiencial. La moral está completamente afectada. Entonces, hermanos, en conclusión, la depravación total es la corrupción de Adán. Recuerden, no la culpa de Adán, porque eso es el pecado transmitido, pero la corrupción de Adán, o pecado imputado, perdón, anteriormente hablando del problema legal. Pero la depravación total es la corrupción de Adán transmitida a toda su descendencia por generación ordinaria o generación natural, y que ha hecho que el hombre en todas sus facultades y en todas sus partes esté absolutamente afectado por el pecado. Y esto se manifiesta de dos maneras: una naturaleza inclinada al pecado y unos actos resultantes de esta naturaleza pecaminosa. Hermanos, quiero terminar entonces relacionando todo esto que hemos visto, es decir, la depravación total, pero incluido el problema legal del pecado, es decir, el pecado imputado y el transmitido. ¿Qué relación tiene esto con nosotros los redimidos? Es importante, interesante saber ahora cómo esto se relaciona con nosotros. Porque, hermanos, escúchenme atentamente, no se puede decir que el creyente sufre de depravación total. Esa es la condición del ser humano y era nuestra condición. Pero por eso es que teológicamente se usa la expresión pecado remanente para hablar de lo que ahora ocurre en el redimido, en vez de hablar de depravación total. Si hay una depravación, pero no total. ¿Por qué? Porque la depravación total, al ser una afectación de todas las partes y facultades del ser, ha dejado al ser humano incapacitado para buscar a Dios y para hacer lo justo. La depravación total ha dejado al hombre en una incapacidad total para hacer lo bueno y buscar a Dios. Miremos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 9 dice así: que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora miremos el 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, o sea que la depravación total que afectó al ser humano, el entendimiento. Y el entendimiento afectado tiene un resultado: no hay quien busque a Dios. Y todo lo que ustedes después mirarán ahí. Este es un cuadro de la depravación total del hombre. Todo lo que Pablo describe en Romanos 3 es un cuadro de la depravación total del hombre. Allá en Romanos 5 explicó el pecado imputado, pero aquí en Romanos 3 está hablando del pecado transmitido. Y ha dejado al hombre sumido en una incapacidad absoluta por buscar a Dios y hacer lo bueno. Pero también el problema no es solo de falta de capacidad, sino también es falta de deseo. Esto es parte de otra enseñanza, no podemos ampliar en esto, pero Romanos 8 nos habla de que el problema del hombre es que ni puede ni quiere, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, esa persona puede pero no quiere venir al Señor. Puede pero no quiere. No es cierto bíblicamente, ni pueden ni quieren. Esa es la consecuencia de la depravación total. Inhabilidad absoluta y falta de deseo absoluto por Dios y por lo bueno. Qué condición tan triste. Cuando usted y yo entendemos eso, entonces pensamos en que la solución tiene que ser total, no parcial. ¿Verdad? Tiene que ser una gracia, no 90% ni 99.9%. Tiene que ser una gracia 100%. Por eso antes de la depravación total estudiamos la elección, para entender
que a los que Dios ha elegido, como nos lo explicaba hace unas semanas el hermano Jaiber, luego serán llamados, pero la situación de estos llamados, cuando son llamados, es de depravación total y de pecado imputado. Estábamos en una situación de muerte absoluta, hermanos. Bien, así que nosotros, los redimidos, ¿ya tenemos la habilidad para buscar a Dios o no? Pues claro, si no estaríamos aquí adorando al Señor. ¿Tenemos deseo por Dios? Claro, si no estaríamos aquí adorando al Señor. Pero también tenemos deseo, ¿por qué? Por el pecado. Ojo. Por eso es que no podemos hablar de depravación total en el redimido, pero sí podemos hablar de pecado remanente. Es decir, que hay una depravación, pero remanente, ya no total. Gracias al Señor. Pero el pecado que está ahí todavía hace mucho daño. Pero mucho. Así que, hermanos, acompáñenme en la primera epístola del apóstol Juan. Dije que ya estábamos terminando y es verdad. Primera de Juan, capítulo 1. Y los traigo acá, hermanos, porque como creyentes, ya hablando como creyentes, no podemos negar la realidad del pecado. Cuidado. No podemos negar la realidad del pecado en nuestra experiencia. En el verso 8 del capítulo 1 de la primera epístola de Juan leemos así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora miren el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es un mensaje no para incrédulos, es un mensaje para la iglesia. Así que no podemos negar la realidad de nuestro pecado. Y probablemente la diferencia entre el verso 8 y el 10 sea la misma diferencia que hemos estado aquí viendo, y es que el verso 8 se refiere a que no podemos negar una naturaleza inclinada al pecado, pero el verso 10 se refiere a que no podemos negar unos actos resultantes de pecado. No podemos negar ese hecho. Pero, hermanos, para dos problemas, uno legal y otro moral, dos soluciones. Para dos problemas, un problema legal y otro moral, dos suficientes y adecuadas soluciones. En el caso del problema del pecado imputado, que es legal, la justificación legal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ningún creyente verdadero tiene sobre sí la culpa de Adán. Eso es cosa del pasado. Ahora, ¿qué tiene sobre sí? La justicia de Cristo. Pero noten ustedes la relación, así como el pecado fue imputado de manera legal, la justicia de Cristo también es imputada de manera legal. No es que la justicia de Cristo viene, como enseñan algunos, y se infunde aquí. No, la justicia de Cristo es un acto legal. Cristo está allá en la diestra del Padre y la justicia de Cristo que nos fue imputada se ve no aquí, se ve allá. Es un acto legal. Por eso, hermanos, cuando ustedes y yo pecamos y se arruina nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Porque pecamos y algo aquí no deja al creyente verdadero en paz. ¿Sabe que lo único que a usted lo puede levantar rápido y recuperarse? Acordarse de que hay un justo cuya justicia le fue a usted imputada, no más. Así usted diga en la oración: Señor, voy a ayunar esta semana. Así usted diga: Señor, voy a llorar todo el día. No hay ningún cambio. Lo único que usted y a mí nos levanta en momentos en que estamos desesperados porque hemos pecado es: Señor, lo único que tengo a mi favor es la justicia de Cristo. Y se levanta uno animado a no pecar más. Pero ni que llores,
ni que hagas más ayunos, ni que hagas más cosas, podrás en ese momento alcanzar paz. Solo la justicia de Cristo en cuanto al problema legal, ¿no? Pero todavía queda un problema. ¿Cuál es? El moral. Ya la justificación imputada solucionó el pecado imputado. Pero ¿qué soluciona el problema moral? ¿Qué obra salvífica? La santificación. La santificación. Por eso, en el Ordo Salutis, es decir, en esa cadena de actos salvíficos que deben darse todos para que podamos ser salvos, desde la elección hasta la glorificación, en el intermedio se encuentra la justificación, que nos ha librado de la culpa de Adán, y la santificación progresiva, que nos va librando de la corrupción moral. ¿Ven? Eso quiere decir, hermanos, que gracias a Dios, por Cristo, por el Evangelio, por su amor, por su gracia, no tenemos excusa en el pecado. Pero también es una responsabilidad enorme. Cada vez que usted y yo pecamos como creyentes, no pecamos porque fuimos obligados. Ya no tenemos la culpa de Adán sobre nosotros. Y si somos verdaderos creyentes, la depravación total llegó a su fin y ha comenzado a disminuir en lo que llamamos el pecado remanente, y la santificación es la vida de Cristo formándose en el creyente. Hermanos, este punto es importante porque todos ustedes y yo, en la experiencia de santificación, hemos sentido cómo nuestra carne le duele la santificación. ¿Ah? Cuando usted y yo vemos, es que no puedo dejarlo. Cuando usted dice eso, está reconociendo una cosa, y es que es dolorosa para su carne la santificación. Ahora, cuando usted se queda ahí, no prueba la santificación y se daña su vida. Pero cuando uno experimenta ese dolor de que es difícil para mí dejarlo, es que es difícil para mí soltarme de esto, uno está reconociendo que la santificación es compleja. ¿Por qué? Porque en la santificación, miren lo que está pasando, una vida justa, santa y verdadera, se está introduciendo en una vida depravada, corrompida y mentirosa. Eso duele. Introducirse, esa vida introduciéndose en esta otra, causa dolor. Es doloroso, es como una varilla ardiente metida en la garganta, porque es una vida tan justa, tan santa, de hecho, santa, justa y verdadera, introduciéndose en una vida depravada, corrupta y mentirosa. Y eso duele. Así que, hermanos, cuando duela, gócese en el Señor, porque el dolor te está mostrando que en ti está penetrando lentamente una vida justa, una vida santa y una vida de verdad. No es la tuya, es de otro, es Cristo formándose en ti. Y date por bien servido que sienta dolor tu carne, que se esté allá achicharrando con la luz poderosa de Cristo. Cuando te duele, como que no puedes dejar ese pecado, como que te quedas sin vida, porque si dejas ese pecado, entonces no sabes qué vas a hacer. Métete al dolor, enfréntate al dolor y entrégate al dolor de tu carne, porque una vida hermosa se está formando en ti. Esa es la santificación. Es dolorosa. Quisiéramos que la santificación fuera color de rosa, como que nos levantamos y oramos y nos levantamos de la oración y como que todo fluye en nuestra vida. No es así, porque es una vida tan justa, tan santa, tan verdadera, introduciéndose en una vida tan depravada, tan corrupta y tan mentirosa. Eso no puede ser sencillo. Así que cuando duela a la carne, oh Dios, gracias, porque una vida justa, santa y verdadera se está formando en mí. Pero si no duele, no es santificación.
Si no duele, no es santificación. Si no duele, es otra cosa. Si no duele, es probable que la carne ha tomado un lugar que no le corresponde. Así que debemos esperar que todos los días duela algo. Duele que Cristo se forme en mí porque soy un mentiroso. Duele que Cristo se forme en mí porque soy un hipócrita. Duele que Cristo se forme en mí porque soy un envidioso, un celoso. Duele que Cristo se forme en mí porque soy un ladrón, porque soy hurto, porque soy un fornicario, porque soy un lascivo. Duele que Cristo se forme en uno, y eso está muy bien que duela. Si no duele, preocupémonos, hermanos. La santificación duele. Por lo mismo que estamos viendo, es una vida justa, santa y verdadera, introduciéndose en una vida corrupta, depravada y mentirosa. Hermanos, bienvenidos al dolor. Bienvenidos al dolor de la santificación. Así que, hermanos, como creyentes no podemos negar la realidad del pecado. Y si lo ignoramos, entonces siempre va a haber dolor, lágrimas, frustración, fracaso. Dañamos nuestras vidas, dañamos familias, dañamos iglesias, dañamos la sociedad. Es a un rango amplio nuestros pecados. Es un problema grave. Hermanos, amada iglesia, cuando uno no comprende bien este tema, uno termina llamándole a los pecados errores o accidentes. Por eso cuando tú pecas contra un hermano y luego vas a pedirle perdón, tu carne te empuja a decir que lo que cometiste fue un error. Mira, cometí un error. No, no es un error. Los pecados no son errores. El pecado es pecado y es serio. Cuando tengas que confesar tu pecado a alguien, dile lo que es. Pequé contra ti y contra Dios. O el hijo pródigo llegó a los brazos de su padre diciéndole: papá, cometí un error, pero soy humano. El hijo pródigo dice: padre, pequé contra ti y pequé contra el cielo. Una manera de decir Dios. El pecado es grave, no es error, pero cuando no tenemos esto claro, confundimos pecado con error o con fue un accidente. No hay pecados accidentales, hermanos. Todos esos pecados son conscientes, voluntarios. En nosotros el pecado ya no reina, pero sobrevive. Ya no reina, pero sobrevive. Un tiempo más, hasta que partamos de este mundo. Por lo menos sabemos que nuestra hermana Fabiola ya soltó ese dolor. Pero hermanos, ustedes y yo estamos aquí todavía. Hay que seguir dando la lucha. A mí me gusta compararlo como cuando una rata enorme y horrible se entra en una casa. Y está suelta y está por ahí escondida. Y lo único que vemos es su suciedad dejada por todo rincón. Y el pan mordisqueado. Y los alimentos por pedazos. Horrible. Pero si la podemos atrapar y la dejamos en una jaulita, qué horrible verla todos los días, ¿cierto? Pero por lo menos está bajo control. Pero va a meterle el dedo a ver. El problema con el pecado del creyente, el pecado remanente, es igual. No reina, está ahí, pero todavía hace daño si nos descuidamos, porque sobrevive. Así que, hermanos, hagamos grandes compromisos para evitar la disciplina del Señor. No estamos obligados a pecar. Eso es para el impío. Y tampoco desconocemos, como dice la Escritura, que no pecamos. Pero en el creyente se puede decir que cada día pecamos menos. Esa es la meta, ese es el plan. Pecamos menos, sí pecamos, pero cada vez pecamos menos. Y mis amados, no olvidemos a Cristo en la justificación y la santificación. Esa justificación es la justicia de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y esa santidad que se va formando en nosotros es la de ¿quién? La de Cristo, no es la nuestra. Cristo es esencial contra el pecado en nuestra vida, el Evangelio.
No es algo que escuchamos una vez y que ya no tenemos que repasar y que estudiar y que recordar y que amar. El Evangelio toca estarlo aplicando minuto tras minuto en la vida. Es Cristo el Evangelio para nuestra salvación. Y si hay aquí, con esto termino, hermanos, si hay aquí un incrédulo, tal vez lo haya, que no ha venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. O tal vez haya alguien aquí que ya alguna vez alzó su mano diciendo, yo quiero ser salvo, y hizo la oración de fe, pero está viendo que su vida no ha cambiado en nada. No te engañes, no eres creyente, no eres cristiano. Si estás haciendo lo mismo que hace el mundo y estás confiado en que levantaste una mano y hiciste una oración de fe, no eres creyente. No tengas una falsa seguridad, te matará esa falsa seguridad. El pecado imputado, a ese incrédulo le hablo, a ese incrédulo, el pecado imputado hace que pese sobre ti la culpa de Adán y solo la justicia de Cristo la puede quitar. Pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe hay que creer en Cristo. Si no has creído en Cristo, entonces un problema legal tienes. Ya estás muerto. Pero adicional a eso tienes un problema moral también, porque sabes que tienes una naturaleza inclinada al pecado y sabes que pecas todos los días. El problema se agrava para ti. No hay una santidad creciendo en ti. En el caso del creyente ya hay una justicia, un justo que nos representará y un santo que está formándose en nosotros creyentes. Pero en el caso de los no creyentes, y si hay alguno aquí, escúchame, si hay alguno aquí, ¿quién te va a representar en el día del juicio? Si no hay un justo representándote, estás en Adán. Serás muerto eternamente. ¿Qué santidad está creciendo en ti? Si no puedes comprobar que hay una santidad creciendo en ti, entonces te presentarás en tu corrupción y serás echado al lago de fuego en el día del juicio final. No saldrás de allí eternamente. Ahora que tienes vida, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Hermanos, volviendo como iglesia, quiero que estemos de pie y entonemos un cántico que nos recuerda la gracia del Señor en medio de esta condición de pecado imputado y transmitido. 322 años mi alma en vanidad vivió. Entonémoslo con gozo y alegría al vernos como redimidos del Señor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma pertenece a Él, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz
Y entonemos también el himno número 300, Sublime Gracia, que también nos recuerda, hermanos, que aunque hay un pecado remanente, finalmente esto será completamente solucionado. Ya está siendo solucionado, pero va a llegar a su perfección por esa sublime gracia. Himno número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Amén. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gracias te damos, Padre, por esta gracia que nos has concedido, Señor, sin merecerla, siendo nosotros totalmente depravados desde nuestra concepción, Padre, y pesando una condena judicial por la culpa de Adán en nosotros. Tú, Señor, enviaste a Cristo a su debido tiempo. Y hoy, Señor, como iglesia, nos regocijamos de ser redimidos, de ver esta culpa de Adán imputada desde ese primer pecado en nosotros, solucionada totalmente. Gracias por Cristo. Y gracias por esta vida hermosa y santa que se forma en nosotros, la de tu Hijo. Porque, Señor, hoy nosotros somos conscientes de que estamos siendo santificados por esta preciosa vida de Cristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden tomar asiento.